Un placer enorme recibir en la sede de Ultimátum al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas. Hace poco más de 3 horas se despidió de la Secretaría del Campo. Pedirle que nos platique sobre el tema, pero antes, desde Ultimátum, ¿podríamos conocer a José Antonio Aguilar Bodegas? Nosotros, los comunicadores, la clase política, lo conocen, tal vez una inmensa mayoría de chapanecos también, pero que nos dijera cómo es José Antonio Aguilar Bodegas en su vida privada, como hijo, como esposo, como padre, con su familia, y por el otro lado, háblenos de su trayectoria política. Primeramente, André, te agradezco mucho estar acá y quiero felicitarlos. Lo he expresado ya directamente a ti, pero lo reitero, los felicito por este logro extraordinario. Gracias. Que en tu vida dedicada al periodismo y dedicada al análisis, siendo tú uno de los columnistas más connotados que tenemos en Chiapas, pues esto es una culminación sin lugar a dudas que justa y digna a la trayectoria que has tenido. Los felicito porque es además, en el sentido pleno del periodismo, una empresa puesta en toda la plenitud del concepto. Gracias. Y gracias por darme la oportunidad de estar acá, de llegar a un diario que inicia y que ya tiene una gran difusión, que tiene ya un espacio ganado en la sociedad. Efectivamente, me acabo de despedir del personal de la Secretaría. Tuve un acuerdo con el señor gobernador el día de hoy. La semana pasada le había yo puesto a consideración mi renuncia al cargo, y el señor gobernador hoy, con una gentileza y con una generosidad extraordinaria, que la reconozco y la agradezco, me dio la oportunidad de hacerlo, me dio su anuencia. Yo me incorporé al gobierno en un acto muy generoso del gobernador. Me permitió incorporarme de nueva cuenta a lo que más he amado en la vida, que es servirle a Chiapas, y evidentemente me dio la posibilidad de estar en un nuevo contexto en el que yo había estado ya varios años fuera de él. Para mí es una gran oportunidad que me dio una gran vivencia espiritual, una gran enseñanza política que me enriqueció humanamente, y cuando le expresé al gobernador mi solicitud de que él me diera su anuencia para retirarme de la responsabilidad que me concedió, le expresé que lo hacía porque considero que estamos viviendo una etapa muy peculiar en la vida política y social, tanto de México como de Chiapas. Creo que el 2018 será un parteaguas, independientemente de qué partido gane, de qué candidato gane, será un parteaguas en el que nada podría seguir siendo igual que como hoy ha sido. La política tiene que transformarse, la sociedad tiene también que transformarse, la sociedad tiene que participar. Creo que se está viviendo una etapa de rechazo de la sociedad a la política, a los partidos, a los políticos, a los representantes populares, a los funcionarios, que de alguna manera la única razón por la que se está dando es porque los políticos lo han generado, no es de otra manera. Entonces yo he buscado la oportunidad, iniciaré a partir de este momento, de incorporarme a la sociedad, de buscar junto con ella una transformación. No es tampoco un camino en el que estoy buscando ir a la militancia de un partido determinado a buscar una candidatura, porque no es el momento. La nueva ley electoral es también muy clara y no se podría estar actuando de esa manera, sino lo que estoy es incluso a petición de varios grupos, de distintas organizaciones, uniéndome al esfuerzo que ellos quieren hacer
para que vayamos configurando en sí, en los núcleos sociales, una propuesta como la que debe existir, una propuesta que pueda orientar y conducir incluso el mismo proceso político que en su momento los aspirantes que lleguen a ser candidatos puedan retomar. Esa es la razón. Yo quiero dejar, antes de que otra cosa, Ahmed, muy claramente señalada mi gratitud al gobernador, mi pleno compromiso. Yo entregué toda mi vida, mi atención a cumplir a él y a lo que él me pidió, que fue cumplirle al sector del campo, a los hombres y mujeres del campo, cumplir con la Secretaría de Puertas Abiertas, que atendiera a toda la gente, y creo que muchas cosas más hubiéramos querido hacer, pero también concluyo este encargo con la tranquilidad de que hicimos cosas acordes a lo que él nos había encargado. La Secretaría tuvo una apertura con todos los grupos, nadie fue discriminado, a nadie se atendió dándole privilegios que no fueran lo que estrictamente requerían. Duplicamos el monto de las entregas, duplicamos el contenido de lo que se entregaba. Logramos esto porque disminuimos a la mitad los costos de adquisiciones de todos los productos, en una coordinación muy estrecha con la Secretaría de Zagarpa, que es quien nos tenía que autorizar este tipo de normas de operación, y debo también reconocer la muy buena disposición que tuvimos de las organizaciones, sus dirigentes y sus militantes, y los presidentes municipales, que fueron también un factor muy importante para integrar este esfuerzo que se dio. El personal de la Secretaría, no tengo para ellos más que un profundo reconocimiento por su trabajo, su entrega. Sacrificaron muchas cosas con tal de ir a servir, a entregar directamente de mano en mano los productos y los beneficios y los programas que se establecieron. Dejado este señalamiento, paso a lo que tú me comentabas. ¿Quién es José Antonio Aguilar Bodegas? Bueno, soy originario de Tapachula. Mi madre ha sido el motor principal de mi formación. Yo quedé huérfano de padre a los 5 años. Somos únicamente mi hermana, que es menor que yo 1 año y medio, Magdalena, y yo. Y mi mamá dedicó su vida a trabajar, a sacarnos adelante, a reordenar y sacar a flote algunas cuestiones que mi papá tenía emprendiendo. Se hizo empresaria para poder educarnos y sacarnos adelante, y 3 principios fundamentales en la vida que ella me dio son: siempre conducirte con la verdad, ser justos con todos y honestos por encima de cualquier otro interés. Es lo que he tratado siempre de hacer. Ella está presente en todas mis acciones, con su ejemplo, con la educación que me dio. Creo que lo más importante que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es un nombre limpio, un nombre honorable, del que ellos se sientan satisfechos, orgullosos, tranquilos, y lo que yo he pretendido en mi vida es hacer eso. Tengo 3 hijos, 2 de mi primer matrimonio, que ya son padre y madre, son una pareja. El primero es varón y la segunda es niña. Ambos están casados. Mi hijo tiene 2 hijos, vive en Austin, Texas, desde hace muchos años. Desde que él salió de estudiar, estudió sistemas computacionales, lo contrató una empresa alemana, lo ha tenido por todo el mundo, y ya luego ella se estableció en Austin. Y mi hija vive en Mérida, que es donde mi primera esposa es originaria, y ahí ella se dedica a educación especial. Ella es pedagoga para niños con Down, y es una muchachita muy linda, vive entregada a esta tarea, y también ya ha tenido en la vida la fortuna de ser madre. Tengo una nieta de 1 año de ella, y tengo mi actual esposa, Aida Corso Suart,
de Villaflores. Tenemos una niña de 3 años, Aida es obviamente mucho más joven que yo, pero tardamos mucho tiempo en tener familia, tal vez porque yo tenía el prurito de mis primeros hijos, hasta que comprendí que la comprensión de Aida y su prudencia pues no estaban siendo debidamente percibidas por mí. Entonces tenemos una hija, Aida, de 3 años, que es lógicamente la luminosidad actual en mi vida, y es también el gran motor, amén, por lo que yo quiero en esta etapa de mi vida, después de tantos años, casi 40 años dedicados a la vida pública en Chiapas y previamente otros 10 en mis inicios en la Ciudad de México, también en el servicio público, dar todo mi esfuerzo junto con el ámbito de la sociedad, las organizaciones sociales, porque Chiapas está en una situación crítica. El gobierno que recibió, que dejó, que heredó esta administración al actual gobierno de Manuel Velasco, dejó un gobierno en crisis total, quebrado financieramente, sin posibilidades de márgenes de maniobra, porque con una deuda exorbitante, una deuda mayor a los 20,000 millones de pesos, pagadera en 35 años de esclavitud, dejó empeñados el único impuesto local significativo, el 2% a las nóminas del ámbito empresarial, en la construcción de una torre de dudosos resultados, según se dice, ya ni siquiera propiedad del gobierno del Estado, pero también una descomposición tremenda del tejido social en Chiapas para corromper a las estructuras sociales, para manipulaciones políticas, para simular soluciones que no lo eran, y todo esto en conjunto, como una burbuja de jamón, le revienta al actual gobierno. Ha hecho un gran esfuerzo el gobernador, ha corregido muchas cosas. Creo que tenemos que reconocer, primero, que detuvieron esta debacle financiera, han hecho un gran esfuerzo, pero los déficits generados, además de la deuda, en una estructura innecesaria, obesa, tanto en materia educativa como de salud. 3 veces se triplicó la estructura administrativa que el actual gobierno había tenido. El gobierno de Pablo Salazar dejó una estructura administrativa que el gobierno de Sabines triplicó en número y más que triplicó en valores salariales. Todo esto está repercutido hoy en un déficit en la estructura operativa de educación, de salud, en las pensiones que el Estado tiene que cubrir de los jubilados, reservas actuariales que se perdieron porque se pusieron a jugar en la bolsa y evidentemente los miles que se invirtieron se regresaron en pesos. Todo esto ha sido superado y estabilizado por el actual gobierno, pero evidentemente no puede desaparecer ni los 35 años de esclavitud al pago de la deuda, ni revertir el tema del impuesto a las nóminas, ni puede solucionar tampoco de manera inmediata el déficit que hay para el pago de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, este gobierno ha sacado con una gran disciplina financiera, con 2 medidas muy dolorosas como han sido ajustes a la nómina, ha logrado que la función del gobierno no se detenga, no se crispe, se destruya. Reconstruyó la red carretera que estaba absolutamente intransitable, creó nuevas redes fundamentales como la que está haciendo Villaflores Ocosocuautla, la reparación total de la de Ocosocuautla Arriaga Tapachula, la ampliación de San Cristóbal a Comitán y Comitán remodernización paratrinitaria, la readecuación que se está haciendo San Cristóbal Ocosingo, Ocosingo Palenque, en fin, ha habido una gran labor en este sentido. Se ha rescatado la estructura y se le puso orden a todo el tema
de ejercicio de salud, el agroparque de Puerto Chiapas, la zona económica especial, son logros muy importantes que a pesar de esta crisis el gobierno actual ha logrado tener. Yo pondero también, al igual que todos estos logros de orden administrativo y en obras, el respeto total que ha habido al ejercicio de las aspiraciones y derechos políticos de todos los chiapanecos. No se ha perseguido a nadie, no se le han fincado delitos ficticios a nadie, no se ha encarcelado a nadie por su militancia, ni por su ideología, ni por sus convicciones políticas. Entonces yo tengo un reconocimiento pleno a este gobierno, pero evidentemente la crisis continuará en un estado que crece en población, que crece en demanda de servicios, que crece en lo que tienes que hacer en materia de salud, de educación, de seguridad. Es un rubro importantísimo, no lo mencioné hace un momento. La seguridad que tenemos en el estado de Chiapas, aún con algunos pequeños problemas muy lamentables que se han suscitado en los últimos días o semanas, tenemos una seguridad que no la tiene ninguno de nuestros estados vecinos, ninguno de la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana. Después de la seguridad que tiene el estado de Yucatán, está la seguridad que tiene el estado de Chiapas. Es pues dentro de esta crisis que heredó este gobierno, ha logrado sacar adelante muchas cosas y tenemos que ver cómo se fortalezcan y cómo en el siguiente gobierno se logre resolver a fondo esta situación. Generación de empleos, que es hoy la principal demanda que tenemos por parte de jóvenes, de maduros, de viejos, de todo el mundo. Tenemos que modernizar la productividad en el campo. Prácticamente la mitad de la población depende de los ingresos que se tienen en el campo. Tenemos que impulsar y sacar todo el provecho posible de este instrumento extraordinario que es la zona económica especial y el agroparque, atrayendo inversiones, grandes empresas, asociándolas con las empresas chiapanecas. Tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales de que disponemos. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol y tenemos geotermia en la zona norte, todo lo que rodea el Chichonal, que son 4 elementos fundamentales para producir lo que hoy más requiere el mundo, que es la energía. Y tenemos el 33% del agua de que dispone la República aquí, en escurrimientos en Chiapas. Tenemos entonces que tener un gobierno estructurado, sano, especializado para poder dar un desarrollo potencial al campo, al turismo, que es el sector fundamental que genera gran parte de la economía que tiene Chiapas y es un gran potencial. Tenemos que fortalecer la pequeña y mediana empresa que existe en Chiapas. Tenemos que crear en los ayuntamientos y en el gobierno del estado una dinámica administrativa que permita eficientar todos los trámites que las empresas tienen que hacer para crearse, instalarse, establecerse, desarrollarse, tener acceso a los créditos, tener personal capacitado, tener seguridad, y tenemos que generar un clima a través de un gran pacto social en que restablezcamos el orden en el Estado, el respeto a la ley, mediante el respeto primeramente por parte de las instancias gubernamentales y en consecuencia el respeto de la ley por parte de la sociedad misma. Es decir, tienen que atenderse estos focos rojos históricos que son el gran generador de tomas de carreteras, etcétera. Y esto es a través de un gran pacto en el que se determine todas estas desequilibrios que tenemos, cómo resolverlos y qué tiene que poner una parte y qué tiene que poner la otra parte. Obviamente conservar lo más grande que Chiapas tiene, que son 2 factores. Su factor humano. No podemos seguir permitiendo que
sustento de los chapanecos y el futuro crecimiento de los chapanecos esté en la península de Yucatán o en el norte del país o en Estados Unidos. Tenemos que crear acá las condiciones de capacitación, de educación y de empleo, y tenemos que crear el respeto y restablecimiento de nuestro entorno ecológico, que es un gran avance que ha tenido también este gobierno. ¿Por qué? Porque este entorno ecológico es la base fundamental de estos grandes factores que les he comentado, del desarrollo que se puede tener para la generación de eléctrica mediante formas sustentadas, es decir, no acabando, no destruyendo a la naturaleza. Y pongo un ejemplo: tú eres hombre de campo, desde hace muchos años, tu familia es gente de campo, y tenemos el acceso, por la luminosidad que hay en la mayor parte del territorio de Chiapas, de que la parcela ejidal, el rancho, la finca, la hacienda, vaya, cualquier explotación en territorio rural que tenemos pueda ser generador de su propia energía y excedentes que se le reintegren. Con solo eso, con no pagar las altísimas cuotas de Comisión Federal que tenemos y tener el reembolso de los excedentes que generemos, y simple y sencillamente para ello es un programa alineado con las dependencias federales, con instituciones financieras y con organización y lógicamente asistencia técnica aparte de los productores. Otro tema importantísimo: tenemos el 33% del agua en Chiapas y tenemos únicamente 104,000 hectáreas de riego, 40,000 en unidades de mediano alcance y distritos de riego, y los demás esparcidos en unidades desde 1 hectárea hasta 5 hectáreas, muy raras de 50, 60, 70 hectáreas de riego. Tenemos que impulsar, por lo menos, duplicar, porque una persona que tú le das 1 hectárea de riego va a tener con esa hectárea de riego el ingreso que hoy no le dan las 10 hectáreas de maíz que siembra, en las que además tiene un altísimo riesgo para poder perder la producción que tiene. En fin, estaríamos horas hablando de los potenciales que tenemos que consolidar y que tenemos que desarrollar en Chiapas. Esa es la tarea a la que yo me quiero sumar. Me podrán preguntar, bueno, ¿qué no estabas en una posición para hacerlo? Sí, efectivamente, estaba ahí, lo hice. Gran parte de lo que les comento ahorita es porque es precisamente la visión que obtuve estando donde estuve precisamente desarrollando mis funciones. Pero lo que veo hoy es que tenemos que ir a la parte de la sociedad, porque si la sociedad no está organizada, si la sociedad no está capacitada, si la sociedad no participa y hace sentir su demanda, su exigencia, las cosas tampoco van a cambiar. Creo que ha habido, como lo dije en un principio, ha habido una pérdida de valores y de principios en el ejercicio político. La sociedad está harta de eso, pero la sociedad también tiene que estar organizada para exigir que este cambio en los actores políticos se dé. Así que es a lo que me encaminaré, y lo haré con la mayor de mis emociones y la haré con el mayor compromiso, porque creo a este esfuerzo, luego no nos estemos quejando de que lo que regrese es un pasado tan ruinoso como el que tuvimos hace 12 años y que entregó tan malas cuentas hace 6. Así que tenemos que, desde la sociedad, defender el interés, el valor y el principio de los chiapanecos. José Antonio, haces un recuento del trabajo de este gobierno. Sin embargo, la opinión de los chiapanecos, de un amplio sector de los chiapanecos, es de desánimo, de que no están bien hechas las cosas desde el gobierno.
falta mucho por hacer, sí, pero se desviaron muchos proyectos. Chiapas no podría estar mejor en este momento. Sí, Ahmed. Yo veo también con realismo una crítica. Primero, los ayuntamientos han abandonado su función esencial. Hoy los ayuntamientos están, con algunas excepciones, no estoy diciendo que todos, pero la mayor parte son el origen de la visión que tiene el pueblo de una desilusión en cuanto a corrupción en todos los órganos de gobierno. Evidentemente hay también dependencias de gobierno estatal que han visto muy obstaculizadas sus posibilidades y sus funciones, sus posibilidades de operación y sus funciones por esta crisis económica, financiera que hay, en la que muchas veces el gobernador se arma de una fortaleza muy especial, pero que muchas veces el gran problema del Estado es cómo pagar las nóminas cada 15 días. Han caído los ingresos de la Federación, las participaciones fiscales han caído casi en un 40%, no disminuyeron los programas federalizados, es decir, crecieron un 3 o un 4% en cuanto a los presupuestos asignados el año pasado, pero recordemos que ese es un gasto que lo ejercen dependencias federales radicadas en la entidad, y algunas dependencias estatales tienen parte de ese ejercicio federal, pero la operación propia del Estado es la que surge de las participaciones que recibe. Y en esas participaciones, ante una nula recaudación de ingresos propios, porque es poco lo que se recauda en el predial, es poco lo que se recauda. ¿Se justifica los préstamos que ha hecho el gobierno? Bueno, no ha hecho préstamos en el actual periodo, no se ha incrementado la deuda. Hubieron préstamos necesarios para reestructurar la deuda. Es decir, el adeudo que se recibió tenía distintas tasas de interés. Había tasas de interés que sobrepasaban el 12, el 14% anual. Digo, en confidencias que algunos funcionarios de finanzas yo he podido tener, había unas tasas que llegaban al 17% anual. Lo que se hizo fue integrar toda esta deuda, concentrarla con parte de manobras y reducir los intereses. Esto lógicamente obligó a tener la contratación de créditos, que no era más que sustituir el monto que ya había para tenerlo en tasas más bajas. Eso es lo que había. Y el último préstamo que se hará, estoy empleando mal una palabra, pero en estos días, producto del sismo, se tendrá que contratar un préstamo por parte del gobierno del Estado para poner la parte que le corresponde dentro de lo que en el Fonden y en las ayudas federales van a ver que tiene que poner entre un 20 y un 30% el gobierno del Estado. Y también habrá una parte en la que deberán participar los ayuntamientos. Por lo tanto, lógicamente, presupuestalmente el año entrante va a ser un año muy difícil. Ayuntamientos y gobierno del Estado van a ver todavía más disminuidas sus capacidades de ejercicio financiero. Creo que me refería yo a que se heredó también una descomposición social y se heredó también un aparato administrativo obeso, y todo lo que es sobrado pues también es atrofiado para poder operar. Sí. Y dentro de esto, sin lugar a dudas, creo que ha habido, y yo lo reconozco no como crítica, sino también como parte en lo que fui hasta el día de hoy del gobierno del Estado. Creo que muchos funcionarios no hemos respondido a la altura de la emoción que el gobernador ha tenido
para la tarea que tiene que hacer. El gobernador visita diariamente 3, 4 municipios, está en contacto con la gente que tiene más necesidades, que tiene más demandas, y tal vez muchos funcionarios no lo hemos hecho con esa misma entrega, con esa misma pasión o con la capacidad que el gobernador tiene para tener una visión de lo que Chiapas demanda, y que en los funcionarios seguramente es mucho menor. Pero creo yo que el gobernador va a entregar un estado en paz, un estado seguro, un estado precisamente porque no ha endeudado, con posibilidad de que el nuevo gobierno tenga, por pequeñas que sean, mayores capacidades de maniobra que las que él tuvo. Eso sin lugar a dudas. Y esto, aunado al tema de la seguridad y al tema de la infraestructura que se deja en materia carretera, en materia de las clínicas que el gobernador echa a andar, este año son 30, que estaban tiradas, dadas como concluidas, y ni la obra civil, ni el equipamiento, ni el personal contratado. Entonces, lo que se ha hecho en materia de escuelas, lo que se ha hecho en materia de salud, en materia de carreteras, el tema del aeroparque, el tema de la zona económica especial, es un tema de infraestructura ya desarrollado que le va a dar mucha capacidad de maniobra al gobierno entrante. Es decir, este gobierno tuvo que pagar deuda, no pudo contratar empréstitos y tuvo que resolver problemas de infraestructura. El siguiente gobierno seguramente tendrá demandas menores en materia de infraestructura, va a poder tener capacidad de maniobra en temas de financiamiento, va a poder tener una liberación un poco mayor de los recursos que se tienen por vía de participaciones y por vía de los programas federalizados que los que este gobierno tuvo. Es decir, yo creo que tal vez, Ahmed, ha habido una falta de comunicación, de capacidad de comunicación en las dependencias en general, en el actual gobierno, pero creo... Sí, porque la percepción de la gente es otra. Pero, y lo que te estoy diciendo, no lo invento, ¿no? Ni tengo por qué inventarlo, ni el gobernador me requiere a mí como vocero, ni como promotor de él. No, lo digo con honestidad, lo digo con toda honestidad. En el año 2012 no había un camino que pudieras transitar. Tú vas todos los fines de semana a Úrsulo Galván, no podías transitar ni por Suchiapa ni por Coita, ¿sí? Yo venía acá y aparte de sufrir eso, bueno, la única carretera que estaba transitable era Tuxtla-San Cristóbal, era la única. Hoy todas las carreteras, algunas que pueden estar con un bajo mantenimiento, están del 50% para arriba. El sexenio pasado estaban del 50% para abajo. Digo, son cosas que cuando las tenemos, pues nos acostumbramos. Cuando no, evidentemente acuérdense, ¿no? Tuxtla mismo, se rehabilitaron las principales arterias de Tuxtla. No podías transitar por ellas, no había capacidad de drenaje pluvial, etcétera. Entonces yo creo que la sociedad siempre debe tener el derecho absoluto, y los medios de comunicación, hasta tal vez el libertinaje, si lo comparas contra entre el libertinaje y la censura, preferible el libertinaje, y evidentemente ni la sociedad ni los medios tienen por qué ponderar algo que el gobierno no sea el principal elemento de ponderación. Pero yo, como sociedad y como parte del gobierno, lo que hago ahorita es decirles, a ver, yo acompaño al gobernador en las giras, pero el 70% de mi trabajo
lo desempeño yo recorriendo los caminos, yendo a los municipios, yendo a los ejidos, transito con toda libertad. Yo no tengo ni guaruras, ni camionetas de otro tipo. Yo voy en mi camioneta personal, que tengo, es una camioneta que tiene ya 5 años, así que si no pudiera transitar, si ya se hubieran tronado las llantas, los amortiguadores, todo, ¿no? Digo, realmente creo que este gobierno también hay algo que comentaría a mí. Hay algo que es un gobierno tanto federal como estatal como municipal, la primera instancia de gobierno que también convive con las redes sociales en México. Sí, por supuesto. Es un fenómeno. ¿Cómo controlarlo? Es un fenómeno. Así es. Digo, a mí me acaban de sacar hace 3 o 4 días que de nuevo tengo orden de desaparición, que la Interpol ya anda atrás de mí. Tengas la Secretaría la interpretación lógica de los chiapanenses porque buscan la candidatura al gobierno del Estado. ¿Eso lo confirmas y por qué calculo? No, lo he expresado públicamente. Estoy totalmente en desacuerdo con la dirigencia nacional y con la dirigencia local. Están haciendo las cosas sin apego alguno a la legalidad, a la transparencia, a la equidad, y eso pues va a tener consecuencias, sin lugar a dudas. Están queriendo acomodar o acomodando, ojalá fuera queriendo, más bien ya es un caso consumado, acomodando las cosas para una candidatura que finalmente no tiene el sustento donde lo debe tener, que es en la sociedad y en la base priista. Sacaron a los priistas inconformes, que son el 70%, y se están quedando con el 30%. Bueno, pues yo... Pero insiste ser candidato por el PRI. Yo soy una persona identificada con el PRI, con la militancia priista en Chiapas. Han habido muchos PRIs. El PRI en el que yo me formé y el PRI en el que creo que también todavía existe, es el PRI que construyó la nación que tenemos. Un PRI que construyó una administración pública de resultados, una administración pública de compromiso social, una administración pública en donde lo importante y lo primero es la gente y servirles, una administración pública en la que no voy a decir que no haya habido corrupción, pero ni remotamente a los actuales niveles que vemos de corrupción, una administración pública en que quien estaba en el gobierno en una función era el que mejor podía desempeñar el cargo. Una persona que llegaba a un cargo de elección popular era porque había tenido una trayectoria de aprendizaje, de resultados, de integración con las bases votantes, no ya ni siquiera a las microondas, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, que la congruencia que he buscado siempre tener en mi vida, me dice que si hubiera la oportunidad en el momento en que las campañas ya sean posibles, porque recordemos que hoy la ley también nos impide a veces hasta respirar, si es que respirar fuera un acto anticipado de campaña, claro que quisiera ser el candidato del PRI, pero en este PRI que en Chiapas tienen ya escriturado, pues evidentemente lo veo con una profunda desilusión, no solo yo, muchísimos aspirantes y a distintos cargos de elección popular y distintas bases y militantes del partido y ex dirigentes, ex diputados, ex presidentes municipales, pero no lo quieren ver, piensan que es una crítica malsana, que es una crítica únicamente con el ánimo de perjudicar a una persona. Bueno,
En ese escenario va la derrota del PRI. En ese escenario yo lo veo como una derrota del PRI. Y algo todavía más preocupante, no entender el PRI, que hoy lo que tiene de manera directa es 23 municipios bajo su gobierno, administración, su gobierno. Ahora decir que no se tiene que ir aliado con nadie, ¿no? Incluso, y lo digo porque así lo han ido a decir a México, yo he dicho que estoy en desacuerdo con ello, que al contrario, que el PRI ha sido ultrajado, abusado, cuando, pues bueno, las cifras electorales desde el 2012, del 2015, son tan claras que solamente quien no las quiera ver. Yo creo que el PRI debe abrirse a su militancia, debe abrirse a la alianza plena con los otros partidos, incluso entre aspirantes del PRI y aspirante del Verde y aspirante de los partidos otros que pudieran ir a una alianza, establecer métodos de elección de candidatos sin limitación ni discriminación de nadie y obviamente ganar la confianza o por lo menos un principio de confianza en la sociedad, viendo que estamos haciendo bien las cosas. Pero lo que el PRI está tratando únicamente hoy es de decir que quien esté en contra de un dirigente, pues esté en contra de los principios esenciales de la nación. Eso es una desproporción, es un abuso, no tiene ningún sustento y el único que va a pagar las consecuencias, desde mi punto de vista, si estoy equivocado, bueno, pues lo estoy, pero creo que el único que va a pagar la culpa es el militante del PRI, que es uno de los militantes, de las bases militantes más nobles, más entregadas, más fieles al partido y que luego se pierden las elecciones y ellos se ven privados en esta derrota hasta de las cuestiones, hablando de programas y servicios públicos más elementales. Sí, yo quisiera preguntarle, en un sentido autocrítico, ¿qué le ha pasado al PRI en Chiapas? O sea, por lo que menciona algo, después de tener prácticamente pues, el gobierno total, es decir, todos los municipios a favor del PRI, o gobernando todos los municipios, mejor, más preciso, hoy cuenta con 23 municipios. O sea, va hacia abajo. ¿Por ¿Qué le ha pasado? Sí. Bueno, si recordamos del 2000 al 2006, lógicamente en esa época de transición, de alternancia en el poder, en lo federal y en lo estatal, pues el PRI tuvo una serie de fisuras y encuentros incitados y inducidos muchos desde los niveles de autoridad estatal para que el PRI se dividiera y se debilitara. Recordemos que todavía el PRI ganó la elección intermedia y la primera local, porque recuerden que estaba desfasada un año de la estatal. Pero en los 6 años de Sabines, pues Sabines corrompió al PRI, como creo que a todos los demás partidos políticos. Simplemente menciono lo que con orgullo llegaron a decir, que era aquella distribución de 4 diputaciones para el PAN, 4 diputaciones para el PRD y 4 diputaciones para el PRI en el 2009. Pues bueno, si a eso se le llama democracia, pues, entonces, ¿qué pasa con un partido que por segundo gobierno o sexenio consecutivo la misma dirigencia nacional lo abandona y lo manda a que las negociaciones sean de ese tipo? En estos actuales 5 años de gobierno no ha habido delegado del PRI. No ha habido delegado del PRI. Si no hay delegado del PRI, ¿cómo puede el Comité Ejecutivo Nacional conocer las situaciones de la sociedad chiapaneca y del priismo chiapaneco? Esa es la tarea precisamente de un delegado. Un delegado no viene a mandar sobre el presidente del partido, un delegado viene a estar en contacto con la sociedad, a ver cuál es el sentir de la sociedad, cuál es el papel que el PRI debe jugar o no está jugando en eso, y que también viene a ver cuáles son
factores de unidad o de desunión que hay entre las dirigencias estatal y municipales con los sectores y grupos del partido. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, un abandono, una descomposición, un debilitamiento acumulada, pero que en este momento, en vez de que el PRI hubiera escuchado a todos, pues sigue escuchando la única voz que escucha desde el año 2011, que precisamente el gobernador en turno puso al presidente que hasta hace unos meses estuvo, ¿no? Le ponemos nombres. Pues Roberto Lourdes. Sí, bueno, hablamos de Sabines, del gobierno de Sabines. Aclárenos, decía José Antonio, que en su momento se dijo, sí dejó en quiebra a Chiapas, pero ¿quién trajo a Chiapas, a Juan Sabines? Fue José Antonio Aguilar Bodegas. No, nunca. Sí, se ha dicho eso. Sí se ha comentado. Se ha dicho eso, no sé cuál sea el origen. Yo lo que sí hice, a petición de un amigo que Juan Sabines tenía aquí, porque esta persona ya falleció, fue entrar al rescate de él en una situación muy difícil, precisamente de la condición de vida que tenía en Chiapas, porque quien lo trajo pues lo dejaron al garete, ¿no? Y yo, en recuerdo, en memoria de su padre, a quien yo reconozco, agradezco, que sin conocerme me dio un espacio y un respeto y una oportunidad de trabajar, aprendí muchas cosas positivas de él, muchas, un gran político, Juan Sabines, Gutiérrez. Evidentemente pues lo hice, pero eso ni consideré que hubiera un intercambio de nada por hacerlo, ni lo atribuyo a que pueda tener calificaciones, pero yo no fui quien lo trajo a Chiapas ofreciéndole un puesto o una función determinada. Perfecto. Evidente, no estará José Antonio Aguilar Bodegas en el PRI. Se ha dicho que pues, hay una razón. Yo creo que todavía las cosas no están dichas. Lo ven en Morena, lo ven en el frente independiente. Es lo que hace un momento yo comentaba. Creo que hoy quien quiera ejercer la política tiene que salir del nicho en que está y estar más hacia la sociedad. Y muchos grupos que están en Morena o que están en el PRD o que están en el PAN, más que ser panistas o morenistas, son grupos de la sociedad que están integrados porque algo del gobierno no les funciona, ¿sí? Yo lo que he hecho es estar primero yo cumplí una instrucción del gobernador. A ver, todos son de casa. Mi compromiso es con todos. Así que no porque hoy fui gobernador del Verde del PRI no se va a atender a las demás organizaciones. Y eso es lo que el gobernador me indicó y eso es lo que yo hice en cuanto al trabajo de la Secretaría. Y lo que ha pasado ahora, que me invitaron, pongamos, al foro convocado por la corriente de Galileos dentro del PRD, fue asistir a un foro en el que los dos temas eran evidentemente de una gran actualidad: financiamiento de partidos políticos, hoy que está debatiéndose que no deben tener ni un peso de financiamiento los partidos políticos, y los gobiernos de coalición, que es un tema también fundamental. Hoy estamos viendo que en el 18 pues van a ir 3 alianzas, ¿no? Sí. Es decir, pues estaremos ante un gobierno de coalición, pero además la Constitución mexicana, en su artículo 89, ya contempla los gobiernos de coalición, ya lo da como una facultad del presidente de la República poder establecer un gobierno de coalición. Para mí era muy importante expresar mis ideas y juicios de valor sobre esos temas y escuchar lo de otras dos personas que fueron
uno en parte del PRD y otro en parte del PAN. Es decir, yo no fui como parte del organizador, más bien me invitaron como parte de la militancia priista. Y ahora, irónicamente, esta nueva dirigencia del PRI dice, pues es que ya está del otro lado. Hasta hoy que renuncia a la Secretaría de Campo, ya recibió, ha sido objeto, José Antonio, de diversas embestidas. ¿Se quiere imaginar cómo será a partir de hoy? Que pues ya lo ven en la ruta muy clara para la candidatura al gobierno del Estado. ¿Tiene identificado quiénes son? No, ¿Qué le dice a es ellos? muy difícil. Todo este tema de las redes pues hace una telaraña, ¿no? Y quien se quiera meter no va a quedar más que envuelto en la telaraña. En primer lugar, Ahmed, yo estoy tranquilo conmigo mismo. Mi vida no ha tenido actos ni delitos de ninguna naturaleza. Tengo errores como todo ser humano, me pueden achacar inconsistencias tal vez en un carácter, deficiencias en mi capacidad, bueno, eso todos somos sujetos a ello, pero a mí no me pueden decir que sea corrupto. Nunca los cargos públicos que he desempeñado se han significado en un beneficio para mí. Lo que tengo está a la vista de toda la gente y su origen lo tengo plena y absolutamente identificado. Soy una persona que quiero profundamente a mi familia y no haría nada que la pudiera afectar. Te decía en un principio, los valores fundamentales los recibí de mi mamá. Entonces siempre he tenido presente lo que a ella, que tanto se esmeró para yo tener educación, para ser una gente de bien, fuera yo lo contrario, ¿no? Más ahora a mis hijos, a mis nietos, a mi actual esposa, a mi hija, en mi actual matrimonio. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Quien decida atacar con esas cosas, pues creo que vivimos en un pueblo en que todos nos conocemos, que las cosas están a la vista. Me dio risa cuando dicen que 4.000 millones de pesos, bueno, yo no tengo ni idea de físicamente cómo puedas tener 4.000 millones de pesos sin que se sepa, sin que se vea, ¿no? Digo, si tuviera 4.000 millones de pesos, pues yo hubiera comprado una isla para ser presidente vitalicio de ella, ¿no? Y si es que se fuera el tema, ¿no? Lo que sí, a mí y a quien se lo hagan en esas condiciones, lo lamentable de esto es que es un golpe a la sociedad, porque lo que haces es que la sociedad vea sucios los procesos políticos, sucios a los políticos, no crea en los procesos democráticos, menos va a creer las autoridades que surjan de él. Por eso les decía yo hace un momento, es que tenemos que ir a la sociedad y hacer que los políticos entendamos que tenemos que cambiar el rol que hemos tenido. No podemos seguir siendo políticos de privilegios que no tiene la sociedad. No puede el cargo político significar una diferenciación de privilegios con la gente a la que le tienes que servir. Eso no puede ser, es imposible. Entonces, el tema es muy simple. O el político y los partidos políticos y el funcionario electo y el funcionario que es nombrado para un cargo vuelve a parámetros de responsabilidad, de funcionamiento, se me fue la palabra, de resultados, de austeridad en el ejercicio del gasto, de respeto en el gasto, o simplemente pues la sociedad va a buscar otros caminos y vamos a perder, porque la política es la única vía para que la sociedad encuentre por la vía armoniosa pues una resolución de los conflictos. La otra es la guerra, la otra es la tiranía, la otra es la dictadura, por las armas, por la fuerza, impongo mi criterio y solo él vale. Entonces, creo que no estamos conscientes de que este hartazgo de la sociedad nos obliga a todos a tomar una conciencia. Y quienes usan estos ataques, quienes usan a las redes sociales, quienes
suplantan la razón social de un medio electrónico en las redes, como fue el caso concreto, que el mismo medio salió diciendo, eso yo no lo puse, ¿no? Pues bueno, lo que hacen es que se pierda la credibilidad en todos. Ese es el problema. Yo nunca lo he hecho. Si yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo de frente. Si tengo que hacer una crítica, se la digo de frente. Yo incluso, esto que les he comentado de mi visión del actual PRI, fui y en el Comité Ejecutivo Nacional se lo dije a Enrique Ochoa Reza, estando presente Roberto Álvarez como presidente del partido. Yo no recurrí a una columna política, yo no recurrí a un espacio de redes sociales o a un anónimo para decir, no, a ver, lo hemos dicho de frente, porque queremos que lo que vemos que está mal se cambie, se corrija, por el bien de todos, no por dañar a nadie en particular. Entonces, espero que cuando estén en las campañas, si ahorita en esto que se podrían llamar etapas previas y luego campañas internas y luego las campañas constitucionales, pues ojalá que quienes estén o estemos nos respetemos, porque no es un respeto solo a la persona, es un respeto a la gente que va a ir a votar por tu propuesta, por tu persona, por el partido que te dé su registro, y eso se tiene que basar en la confianza. Y si hacemos que la gente, va a llegar un momento que la gente dice, pues todos, bueno, de hecho ya lo dicen, ¿no? Todos son iguales. Digo, yo muchas veces he llegado a una reunión social y empiezan a hablar temas de gobierno, intervengo, por favor no hables, todos son iguales. Oye, espérame, no me vengo a curar en salud, pero no solo hablo por mí, no todos son iguales, ¿no? O sea, hay gente muy buena en el gobierno, hay gente muy buena en partidos políticos, hay diputados buenos, hay senadores buenos, hay diputados locales buenos, hay presidentes municipales buenos. Claro que lamentablemente pareciera que están prevaleciendo más los que no lo son. Oiga, ¿se ha perdido la visión de estadista en el ejercicio de...? Sí, yo creo que la alternancia no ha sido realmente, ha habido una alternancia, pero lo que no ha habido es una ¿cuál es el término? Perdón, hay el término político, es decir, sí hay alternancia en el poder, ya no gana el mismo, sí, claro, pero esa alternancia no dio lugar a una transformación que debió darse. Es decir, si el PRI perdió la presidencia de la República, pues el que ganó debió haber transformado las formas de gobierno que son por las que el PRI no ganó, que son el reclamo de porque el PRI no ganó, pues siguió gobernando igual el PAN. Y el PRI hoy vuelve al gobierno y está haciendo también las mismas cosas malas que se hacían en el pasado, que retomó y quiso mal el PAN, como la corrupción. La corrupción, en vez de disminuir, ha ido en aumento. Entonces, no estamos teniendo realmente una transición. Ha habido alternancia, pero no transición. Entonces, el que gana termina siendo lo mismo. Por lo tanto, yo incluso soy crítico del tema de la reelección como un factor para que la sociedad castigue al que no opera bien. Al final de cuentas, como están las cosas, el que no operó bien pero se quedó con lana seguramente va a encontrar las formas de comprar su reelección. Otra cosa, nosotros, digamos, teniendo una breve o un análisis muy escueto, si gusta verlo, de 1994 hasta la fecha en que la Federación ha invertido dinero en el estado de Chiapas, le ha elevado el presupuesto, incluso los regios están hasta molestos por este presupuesto que se le da al estado, porque consideran que Chiapas no aporta nada a la Federación.
cuando ellos aportan? No, esa fue una declaración no de los regios, fue una declaración del Bronco, ¿no? Que lo que tiene de Bronco al declarar eso, pues, digo, fui compañero de independientemente. No, a ver, Chiapas le ha dado a México lo que México le dio a Nuevo León para hacer lo que es. ¿Cuántos millones de hectáreas Chiapas perdió en las presas para generar la electricidad que a bajos precios les envió a los regios? ¿Cuántos conflictos sociales? ¿Qué beneficios económicos le dio a Chiapas? Ninguno. Hasta hace 2 años, en el margen de los ríos que alimentan las presas, no podía un chapaneco tener un permiso para extracción de agua y en consecuencia no podía tener la electrificación de un pozo. ¿Cuántos años hace que existe Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas? Es decir, sí, claro. ¿Cuántos años? Estamos hablando de 40 y tantos años, ¿no? La primera presa, 70. O sea, 47 o 57, ¿cuántos vienen siendo? Sí, perdón. 57. Sí, 57. Entonces, 57 años que no podías. En cambio hoy, ve tú a la ribera del Santo Domingo, ve a la ribera del Grijalva y vas a ver cómo están desarrollados por lo menos 200 metros del río al fondo, sembrando hortalizas, frutales, o sea, quintuplicando o más el valor económico de lo que te daba 1 hectárea sin el riego. Entonces, no, yo creo que Chiapas ha sido improductivo. Vaya, Chiapas no ha modernizado su nivel productivo. Primera, porque la infraestructura, porque ha sido extractivo lo que ha tenido. Todo es sacarlo y no procesarlo acá. Segundo, porque la infraestructura que hemos tenido, ¿hasta cuándo se empezó a tener? Hasta el 94. Hasta el 90. En el 90 se inició la carretera que hoy nos une a Cozoleacaque. Hasta el 90 se inició la carretera, la modernización de la costera. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen más de 150 años en los que no hubo ningún avance en materia de infraestructura. En consecuencia, aquí todo te ha sido más caro, hacerlo acá, llevarlo a los centros de consumo, educativamente. Hasta 1970 el INE empezó a operar en Chiapas, siendo después de Michoacán tal vez la entidad con mayor población indígena. Bueno, Oaxaca, Michoacán y Chiapas se llevarían hasta el 70. Es decir, propiamente la vida institucional de la República en Chiapas inicia en 70. Era una reserva, era un territorio inexplotado, inexpugnable, solo por avioneta, solo el ferrocarril en la costa. O sea, yo creo que es evidente por qué unos se han desarrollado y otros no. El fenómeno del desarrollo de Nuevo León tiene su origen en la época porfirista, en que Bernardo Reyes, siendo gobernador, tuvo una exención de impuestos por 25 años para Nuevo León. Ahí inició el gran desarrollo y obviamente la cercanía con el mercado norteamericano. Sí, claro. ¿No? Es decir, nada cae en un aerolito. Entonces, por eso precisamente Chiapas tiene que construir antes de una campaña, antes de una elección, lo que tiene que hacer, porque si hasta que estás como electo, en función, pues ya perdiste un año. Sí. En ese sentido, ¿está preparado José Antonio Aguilar Vegas para...? Sí, si ese fuera el caso, sí, yo tengo una visión muy precisa, que no es además unilateral, es una visión conjuntada en la sociedad, en los grupos, en los empresarios, en académicos, de lo que
tiene que hacerse en Chiapas y en qué forma, en qué etapas, y lo que puedes hacer en 6 años. Tampoco vas a corregir todo un desajuste en 6 años. 6 años, qué es lo que puedes hacer y las bases para que Alemania hace 200 años era el país más atrasado de Europa. Ni siquiera existía. Era Alemania, Austria, Hungría era el imperio austrohúngaro. Hasta que llegó un hombre que fue Bismarck, los unió, y su ministro de Economía, Hirschfeld, le dijo: esto es lo que debe ser Alemania. Modernizarse, porque ya existía la revolución industrial y lo que ellos tenían eran grandes yacimientos acereros. Y de ahí viene un programa de industrialización para Alemania que ha tenido 5 cambios en 200 años y lo han observado. Obviamente es el plan, la educación y la cultura como parte de un fenómeno de equidad en la distribución de la riqueza, porque si no te pasa lo que nos está sucediendo, que el crecimiento que se tuvo del TLC, pues lo único que hizo fue que a los dos polos los dividió más. Entonces Chiapas necesita un programa atendiendo a sus recursos, a tu capacidad humana, al incremento que tienes que dar a la capacidad humana, el incremento que tienes que dar en el potencial de tus recursos y tu plan de mediano y largo plazo. Por eso es tan importante la zona económica especial, porque es ese plan de estímulos fiscales y la instrumentación de una zona para el desarrollo agroindustrial, donde lo que lo rodea es básicamente productos agropecuarios. Eso no quita que la zona económica especial debe traer grandes empresas del exterior, porque estás en un puerto, porque tienes el ferrocarril, porque tienes la vía aérea, vas a traer de fuera lo necesario para construir lo que otros mercados requieren o lo que tu mercado local también te va a captar. Pero tenemos que estar a la altura de esa demanda, si no van a venir los coreanos como el dragón mar de Cancún y vamos a quedar al margen también, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, no, bueno, solamente preguntarle a José Antonio, aspira a ser gobernador de Chiapas. Si no se le da una candidatura, no sé, en el PRI o en una alianza, un partido que sea independiente, ¿tiene plan B? A ver, literalmente, aspiro a servirle a Chiapas. ¿Cómo y por qué vía? Pues, aunque falta poco, pero todavía falta para que esas cosas, para todos, no solo para mí, pues estén determinadas, ¿no? O sea, de veras, no es por eludir, sino porque, es decir, lo que tengo es el plan de servir, de encontrar la mejor forma de servir. Cómo, por dónde, etcétera. Bueno, se están todavía construyendo muchísimos escenarios en el mismo PRI, en otras instancias, en la sociedad. Bueno, esperemos un poquito. Denme chance que cuando vayan caminando las vamos viendo. Ahí vamos comentando, ¿no? ¿Algún mensaje para los chiapanecos? Solamente, Ahmed, agradecer. Yo he tenido en la vida la gran suerte de servir en Chiapas a los chiapanecos. Humanamente he sido muy enriquecido por eso. Yo soy una gente satisfecha de mi vida y pues lo he logrado porque la gente me ha dado siempre la oportunidad de servir, me han ayudado, me han dado su confianza. Lo único que es agradecerle a quienes, como el gobernador hoy me incorporó y hoy me da la oportunidad de ir a los espacios que le he pedido anuencia para hacerlo, y las gentes que cuando les he servido, cuando he participado, me han dado su confianza. Y lo que quiero es seguir siendo eso, ser un agente útil para Chiapas
y una gente que vive en armonía pues con la gente que lo rodea, ¿no? Creo que todo lo que aspiramos es a vivir bien, contentos, sin el dolor que te dan esas grandes diferencias para los que no tienen lo que tú tienes o que tú no tienes lo que otros tienen, porque las diferencias se dan en todos los niveles, ¿no? No es solo con la gente más desguarnecida, ¿no? Y agradecerles a ustedes, ¿sí? Gracias.